Vamos a iniciar con los tutoriales para seguir aprendiendo de hojas de cálculo de Excel o de Google aquí en la web. Ok, entonces vamos a recordar lo que hicimos la clase, el video pasado. Y aquí en este video tengo ya este documento en donde tengo dos materias. La de informática seccionada en tres parciales. Parcial 1, parcial 2, parcial 3. Y la de español seccionada igual en tres parciales y ahí con diferentes calificaciones para que podamos ver que, por ejemplo, en el parcial 1 de informática estoy sacando un 87.25 y en la materia de español un 65. Aquí en parcial 2 estoy obteniendo una calificación 96 y así sucesivamente hasta el tercer parcial. Y recordando lo que hicimos en el video anterior, tenemos que en la hoja de calificaciones, en el concentrado, yo tengo los tres parciales aquí seccionados y tengo también en cada celda, tengo esa relación con la otra hoja que está en criterios de evaluación. Entonces aquí recordamos que pone criterios de evaluación, entre comillas, y luego un símbolo de admiración de cerrar, y luego la celda en la que se encuentra, en este caso de 26, que sería la de 26, que sería esta de aquí, ¿ok? Entonces, este video vamos a conocer acerca de las funciones de promedio, ¿ok? La función promedio, yo aquí voy a hacer un ejemplo en la parte derecha, o bueno, más abajo para no confundirnos. Aquí yo tengo, por ejemplo, diferentes números: 1, 6, 5 y 9. Entonces, la fórmula de promedio dice que voy a, número 1, sumar los elementos. En este caso son cuatro elementos, ok, cuatro números distintos, y después los voy a dividir entre el número de elementos o la cantidad de elementos que tengo aquí. En este caso, ¿cuántos elementos son? Claro, 4. ¿Cuánto es la suma? Bueno, yo puedo usar la función suma, ¿sí? Abro igual a suma y sumo todo esto, cierro paréntesis y me da 21. Entonces el promedio, yo aquí lo puedo poner promedio, saldría que es, aquí voy a hacer un poquito más grande, ajá, que el promedio es la división entre la suma, perdón, de la suma entre el número de elementos y me da un total de 5.25. Esta sería como la forma tradicional de paso por paso. Sin embargo, Excel nos da la posibilidad de la bondad, la herramienta de poder hacerlo rápido. Entonces yo aquí utilizo igual, pongo promedio, abro paréntesis y selecciono los valores que quiero promediar. En este caso, selecciono todos los valores y veo que me da la misma cantidad que yo tengo o que yo hice de forma manual, que son estas dos. ¿Sale? Aquí están. Son iguales, vean. 5.25 y 5.25. Entonces, existen otras funciones. Otra función de promedio que es promedio. Aquí vemos que Excel o Google, las hojas de cálculo nos arroja como unas sugerencias de qué funciones están próximas a lo que acabo de escribir. Y en este caso, pues sería el promedio sí. El promedio sí involucra el sacar un promedio cuando cumple una condición esos datos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio de todos los números que estén por encima o que sean mayores que 6, va a calcular el promedio de todos los valores que estén sobre 6. Entonces, según Google, nos dice que promedio punto sí tenemos que seleccionar el intervalo, es decir, en dónde se encuentran los datos. Y aquí voy a poner los datos que están que utilicé.
y voy a poner punto y coma, y debo de, en este caso es coma, ok, coma, y debo de poner el, la condición. Aquí yo puedo ver nuevamente en Google que la forma en la que yo voy a poner el intervalo es esta que está aquí. Tú lo puedes ver en tu computadora. Voy a intentar hacer un poquito más grande esta ventana para ver si se ve. Ahí está, a ver. Igual, promedio, punto sí. Ok, no nos aparece. Vamos a volverlo a hacer. Promedio, punto sí. Y abrimos, ahí está. Y nos dice que es el intervalo nuevamente. Selecciono los datos que voy a evaluar, coma. Después tengo que poner entre comillas la condición que necesito, que sea mayor que, mayor o igual que, menor que o mayor o igual que. Entonces vamos a poner que sea mayor que 6. Vamos a ponerle que sea mayor que 6. Ok. Cierro comillas y cierro paréntesis. Si tienes alguna duda de cómo funciona, aquí Google nos arroja la receta y tú puedes consultarla. Y así podemos, en caso de que tengamos algún error, pues consultarlo. ¿Sale? Entonces doy enter. Y ahí está. Nos arroja que es 9 el promedio. Ok, entonces vamos a ver qué datos está tomando en cuenta. Entonces, la fórmula que está acá arriba, lo voy a aquí, me dice que voy a promediar todos los valores que estén por encima o que sean mayores que 6. En este caso voy a buscar en mi conjunto de datos y tengo que los valores que están por encima de 6, mayor que 6, son el 9 nada más, porque recordemos que si es mayor que, únicamente el 6, que es el límite o el punto que nosotros tomamos como referencia, no lo va a tocar. Si fuera un igual que 6, vamos a ver. Ahí sí lo toma. Entonces, si yo hago el promedio, nuevamente sumo esto, control C. Sumar los elementos que cumplen con este criterio sería el 6 más el 9. ¿Cuántos elementos estoy sumando? 2. ¿Ok? Y con esto yo tendría que es la suma de los elementos entre la cantidad de elementos que yo tenga. Y me da 7.5. Entonces, para yo calcular, por ejemplo, aquí puedo poner promedio. Regresamos aquí a la tabla de calificaciones. Le voy a poner un poco de formato para que se vea mejor esta ventana. Como ya no vamos a ocupar los ejemplos, lo pongo ahí. Vamos a ponerle color, un poquito de color. A mí me gusta mucho el color azul. Ahí está. Luego esta sección la vamos a centrar. Recordemos que estos son conocimientos que tú puedes ir adquiriendo. No te preocupes, no te sientas presionado. Y aquí yo voy a poner el promedio. El promedio me va a calcular esa cantidad de número de... Perdón, la cantidad en la que se encuentra la mayoría de los datos. Es decir, va a buscar ese número central entre todos los puntos que yo tengo. Y esos puntos o esas cantidades son estas de aquí. Entonces vamos a calcular el promedio. Y yo tendría que promedio, abro paréntesis y cierro paréntesis. Y me da un promedio de 76.125. Ok, para poner un número un poquito más, un número más cerrado, quitamos decimales. Y para quitar decimales o cortarlos, puedo utilizar estos dos opciones que están al lado del porcentaje, que dice reducir decimales o aumentar decimales. Entonces, si yo quisiera ahí 76.1, ya tengo ese valor. Ok, nuevamente promedio, y esto es igual a mi selección, y tengo un valor de 86.8. y en dado caso de que necesite el último, si son 3, lo que puedo hacer es nuevamente selecciono este dato que es donde se encuentra mi fórmula de promedio y voy a arrastrar dando
clic sin soltar y arrastro hasta la siguiente celda, que es la de la derecha, y automáticamente se copian la fórmula de promedio, que aquí está, vean, sin escribir nada, y en el conjunto de datos que corresponde a esa sección. ¿Ok? Entonces, este promedio es por parcial de todas mis materias. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si yo quisiera sacar el promedio de mi materia, tendría que hacerlo de este lado. Entonces vamos a poner promedio por materia. Ok, una A de más. Y aquí pongo la parte de igual promedio, abro paréntesis, selecciono estos tres y cierro paréntesis. Y ahí está. Tengo esa opción. Arrastro hacia abajo y me da el valor de mi promedio. Entonces puedo reducir los decimales aquí para que me dé un número cerrado. Acá también vamos a hacerlo con números cerrados. ¿Ok? Entonces te invito a que le pongas formato a los datos que ya pusimos, y en la siguiente clase vamos a continuar. También vamos a poner las demás materias. Trata de poner aquí las materias que estés llevando en este momento en tu escuela o en tus cursos, para que te sirva como una herramienta y tener un control muchísimo mejor de tu avance, ¿ok? Entonces nos vemos en el siguiente video.